Bendecimos la vida de Daniela, Adrián, allá en Holanda. Dios te bendiga, Dios te guarde. Así hemos venido teniendo conexiones desde Francia, desde Portugal, desde el norte de España, desde las Islas Canarias, desde Tenerife. Hemos venido teniendo contacto desde Atlanta, desde Florida, desde Centroamérica, Costa Rica. Hemos venido teniendo contacto desde Venezuela. Hemos venido teniendo contacto desde Perú, desde Ecuador. Hemos venido teniendo contacto desde Argentina. Hemos tenido contacto con la República Dominicana, Islas del Caribe, y para la gloria de Dios vamos a seguir ampliando esta señal y vamos a seguir llegando hasta el último rincón de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta tarde ya yo le voy a invitar que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos, en el capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Por aquí también estoy visualizando a los hijos de Ecuador. Bendecimos la vida de Lisbeth, de Francisco, de los hijos de esa casa de paz en Ecuador. Ya, cuando todo lo tengamos, entonces tomamos la palabra del Señor. Tenemos por aquí la visita de nuestros hijos Pablo, Yajairas, importados desde el Guárico, tierras de Venezuela, pero que están residiendo en Punta Gorda, aquí en una buena tierra. Punta Gorda, buena tierra también, allá en la península, allá en la punta allá de la isla La Palma. Nos están visitando el día de hoy. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Ese es el texto base que nosotros vamos a tomar la tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título las funciones del Espíritu Santo de Dios. Las funciones del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Bien, la morada del Espíritu Santo de Dios en la vida de los seres humanos era una promesa que Dios Padre le había hecho al pueblo de Israel, la cual se cumpliría exactamente en la celebración de una fiesta que todos nosotros conocemos como la fiesta de Pentecostés. Es decir, como lo que acabamos de leer en el texto inicial. Este fue un acontecimiento que nunca había ocurrido en toda la historia de la humanidad y que se concretó gracias al sacrificio que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret había hecho a favor de toda la humanidad. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios son uno. Recapitulando,
la importancia del Espíritu Santo en la humanidad. Y decíamos que para efectos de estudios, queremos nosotros estudiar las funciones específicas que el Espíritu Santo de Dios viene a cumplir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Porque Él tiene ciertas funciones que cumple exclusivamente dentro de la iglesia y ciertas funciones que cumple exclusivamente fuera de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia, comenzamos hablando que una de las principales funciones que Él viene a cumplir fuera de la iglesia, es decir, en el mundo, con la gente que está allá afuera, es que el Espíritu Santo es quien se encarga de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la tarea que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Esto lo vamos a fundamental en lo que dice Juan 16, del 7 al 11, donde dice: pero yo os digo la verdad, hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, inspirado por el Espíritu, mire, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, ya fue condenado. Amén. Amén. Entonces, esto quiere decir que si usted y yo entendemos que la tarea de convencer a los inconversos es una función que le corresponde al Espíritu Santo de Dios, entonces usted y yo no tenemos que estar peleando, no tenemos que estar discutiendo con los inconversos para que ellos crean en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hizo a favor de toda la humanidad. ¿Por qué? Porque acabamos de ver en las Escrituras que quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, también tenemos que entender que como el Espíritu Santo es un espíritu y necesita manifestarse en este mundo físico donde vemos hombres y mujeres de carne y de hueso, Él te necesita a ti y me necesita a mí. Entonces nosotros lo que tenemos es que ponernos en manos del Espíritu Santo de Dios, prestarle nuestra boca, prestarle nuestros oídos, prestarle nuestros ojos, prestarle nuestros pies, prestarle nuestras manos para obedecer cuando Él nos está hablando y ir con nuestros pies hasta donde está necesitado, ponerle las manos, desatar sobre ellos una palabra de sanidad y de poder y declararlos sanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando así lo hacemos, entonces las personas van a comenzar a creer en los portentosos hechos del Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra. Amén. Entonces, si lo entendemos de esta manera, nosotros vamos a trabajar mancomunadamente con el Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta es la tarea que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nos describió en una parábola que Él habló, conocida como la parábola del sembrador. Vamos a leerla en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, leemos esta parábola. Mire, hablando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret a sus discípulos, le dice:
Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto al cual al 100, al 60 y al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga, dice el Señor. Entonces, cuando nosotros interpretamos correctamente lo que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret está tratando de enseñarnos, nos revela que la parábola del sembrador identifican cuál es la tarea de los hijos de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos son hijos de Dios? A ver, levante su manito por allá. Gloria al Señor. Todos somos hijos de Dios. Entonces, fíjese, esta parábola nos revela que el sembrador, que usted acaba de leer en las Escrituras, lo representan los hijos de Dios que estamos aquí en la tierra, el remanente del Señor. Nos enseña también que la semilla que tienen que sembrar los hijos de Dios, esa palabra revelada de Dios en los diferentes terrenos, esa semilla viene a representar la revelación, el conocimiento de esa palabra que Dios nos muestra, que Dios nos revela en las Escrituras. Entonces, el sembrador lo representan los hijos de Dios. La semilla es la que representa la palabra revelada de Dios. Y los diferentes terrenos que nosotros vemos allí representan los diferentes corazones de las personas con las que nosotros nos vamos a cruzar en la vida, en el camino. ¿Ves? Pero escuche bien, la principal tarea del sembrador es hacer que la semilla se una con la tierra. ¿Ya usted ve? La tarea del sembrador en este pasaje lo describe Jesús, que es hacer que la semilla que representa la palabra se una con la tierra que representa los corazones de los hombres. Y al igual que en una siembra física y natural, pues el sembrador pone la semilla, ¿verdad? La entierra en la tierra y ya él no tiene que ver más nada. De ahí en adelante es un proceso natural donde la semilla muere, echa su raíz, sale el tallo, vienen entonces en las espigas y ahí recogemos los frutos. ¿Ves? De la misma forma sucede en el mundo espiritual. Su tarea como hijo de Dios y mi tarea es la de llevar la semilla, la palabra de Dios, al terreno que representa los corazones de los hombres. Nosotros soltamos la semilla y quien se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio a esas personas es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros cumplimos con nuestra tarea. Nosotros soltamos la semilla y el resultado ya queda en manos de Dios. Ya usted ve cómo en los distintos terrenos se presentan distintas dificultades. En uno vemos que está encerrado por espinos, ve que no deja crecer la semilla. Otro está entre pedregales, otra cayó donde prega el resplandor o la luz directa del sol. ¿Ve? Estos representan los distintos problemas de la vida a los que se van a tener que enfrentar cada una de estas personas a quienes nosotros les predicamos la palabra de Dios. Esa es nuestra tarea, su tarea y mi tarea. Hablarle de Cristo a las personas, pero quien va a convencerlos es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, como decía
el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que es el que da el crecimiento. ¿Ya usted ve? Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, no vamos nosotros a evitar conflictos y problemas en la vida con nuestros familiares y con nuestros seres queridos. No tener esta revelación es lo que ha traído esa cantidad de problemas y polémicas dentro de un mismo seno familiar, cuando queremos que de una manera obligatoria nuestros seres queridos se conviertan a los caminos de Jesucristo de Nazaret. Amén. Entonces, con sabiduría, nosotros lo que somos es portadores de la palabra. Cuando nos presten el oído, cuando nosotros preparemos el terreno, una reunión, una conversadita, y vamos llevando a la persona poquito a poco al terreno, ¡pum!, soltamos la semilla, soltamos la palabra. Una vez que ellos escuchan la palabra, esa semilla baja de la mente al corazón, y el Espíritu Santo se encargará de procesar esa semilla a su debido momento. Esa persona esté pasando por algún conflicto en la vida, en algún momento, entonces el Espíritu Santo va a traerle esa palabra y se la va a recordar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa es una función que cumple el Espíritu Santo de Dios allá afuera, fuera de la iglesia, con los inconversos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las funciones que el Espíritu Santo de Dios viene a cumplir dentro de la iglesia. Funciones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Número 1, después que el Espíritu Santo de Dios nos saque del mundo, cuando estamos allá afuera que no conocíamos a Cristo, Él fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, nos saca del mundo. Entonces ahora es quien nos toma de la mano y nos lleva dentro de la iglesia a sostener un encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Nos sacó de afuera, nos convenció, nos trajo a la iglesia, y ahora aquí dentro de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios quien se encarga de que tengamos un encuentro sobrenatural con ese Dios real y maravilloso que creó los cielos y creó la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo me recuerdo que hace aproximadamente 27, 28, 26, 27 años, recién yo he llegado a los caminos de Cristo, yo me metí 3 días de ayuno con el Señor, y buscando el rostro del Señor. Una mañana, cuando yo estaba de rodillas frente a la cama donde dormía, yo sentí una presencia poderosa de Dios, pero no me atrevía a abrir los ojos, porque era que había algo tan poderoso, tan inmenso, que yo sentía que hacia mi costado tenía a alguien parado que me estaba observando, que me estaba viendo, pero yo fui incapaz de abrir mis ojos. Y después sentí que ese ser como que caminó hacia donde yo estaba y me montó la mano sobre el hombro, y escuché unas palabras cuando me dijo: a partir de hoy te convertiré en pescador de hombres y ungiré tus labios para que prediques mi palabra. A partir de allí, de ese momento, de ese encuentro sobrenatural que yo tuve con Dios, fue que me enserié con las cosas del Señor, y fue cuando comencé a buscar, a formarme como ministro del Evangelio, como ministro de la palabra de Dios. Pero todo comenzó como teniendo un encuentro personal y sobrenatural con el Señor. Amén.
Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mire lo que dice. Primera de Corintios 2, 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir es espiritualmente. Ya usted ve, eso es la tarea que hace el Espíritu Santo, que cumple dentro de la iglesia. El Espíritu Santo te toma de la mano y te lleva a tener un encuentro sobrenatural y personal con Jesucristo de Nazaret. Esta es la tarea o una de las funciones del Espíritu Santo. Número 2, el Espíritu Santo de Dios es quien se encarga de revelarnos la salvación eterna de nuestras vidas. Se encarga de revelarnos la sanidad divina de nuestros cuerpos. Se encarga de revelarnos la paternidad de Dios en nuestras vidas. Se encarga de revelarnos nuestra autoridad en contra del diablo y sus demonios. Se encarga de revelarnos la prosperidad económica. Se encarga de revelarnos la sanidad interior y la liberación de vicios, de adicciones, de malos patrones de conducta, etc. Porque esa es otra función o tarea del Espíritu Santo de Dios. Revelarnos todos estos temas que usted y yo necesitamos atrapar, hacerlos carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Amén. Mire lo que dice Juan 16, 13. Rápidamente, Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, que el Espíritu Santo hasta nos revela las cosas que han de venir. Nadie te tiene que estar leyendo las cartas, nadie te tiene que estar adivinando el futuro porque te van a engañar. El que te va a revelar a ti el pasado, el presente y el futuro es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Una tercera función que viene a cumplir el Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia es que es el Espíritu Santo de Dios quien intercede por nosotros cuando oramos con Dios Padre, porque Él sabe verdaderamente lo que a nosotros nos conviene. Cuando nosotros creemos que estamos pidiendo algo que nosotros queremos y anhelamos, el único que sabe y quien determina si nos conviene o no es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Él cumple esa función, intercede por ti y por mí delante de nuestro Padre Celestial cuando estamos pidiendo algo en oración. Solamente Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Amén. Una cuarta función que cumple el Espíritu Santo de Dios dentro de la iglesia es que Él es quien nos revela la verdadera naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Si tú no has conocido o no se te ha revelado la naturaleza de Jesucristo de Nazaret, pues el Espíritu Santo de Dios es quien te la revela. Debes pedírselo al Espíritu Santo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 9.
Dice, Colosenses dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Escuche, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ya usted ve? En Él habita toda la plenitud de la deidad. Y quien te revela eso de Jesucristo de Nazaret es el Espíritu Santo de Dios. De todas maneras, usted puede buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 11. Evangelio según Mateo, capítulo 2, versículo 11. Dice, aquí estamos hablando de cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret vino al mundo y apenas estaba naciendo. Mire lo que sucedió con él. Dice, y al entrar en la casa, estamos hablando de los magos que estaban buscando la estrella de Belén, que les iba a indicar dónde estaba el niño, el Mesías. Dice, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Ya usted ven? Yo te voy a hablar de tres áreas en las cuales nuestro Señor Jesucristo de Nazaret se identificó como Dios. Aunque Él no decía abiertamente, yo soy Dios, pues con sus acciones Jesucristo demostraba que Él era Dios. Número uno, recibió adoración. ¿Ven? Apenas nuestro Señor Jesucristo de Nazaret nació y llegó a este mundo, tres magos que venían del oriente con presentes, con mirra, con oro y con incienso, cuando llegaron a la presencia donde estaba Jesús, se postraron delante de él y lo adoraron. Ahora, allí mismo en Mateo, váyase al capítulo 14, versículo 33. Miren lo que dice. Ahora estamos aquí hablando de aquella oportunidad en la cual nuestro Señor Jesucristo de Nazaret caminó sobre las aguas, calmó una tempestad, una tormenta, y se les aparece a sus discípulos, y cuando se monta en la barca con ellos, mire como dice el 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Amén. Ahora, déjeme decirle algo. Todas las personas en la antigüedad sabían que el único que era digno de recibir adoración y alabanza era Dios, el Padre de la creación. Todos estaban claros con respecto a eso. La gran pregunta que surge en esta tarde es, ¿por qué si Jesucristo tenía esta información? Porque Él conocía la ley, que solamente delante de Dios había que postrarse y adorar. ¿Por qué Jesús permitía que las mujeres y los hombres viniesen delante de Él y se postraban y lo adoraban? Esa es la pregunta. Algunos piensan que Jesús no tenía información de eso. Pero vamos al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10. Aquí estamos hablando del momento cuando Jesús era tentado en el desierto por el diablo. Y saben, el diablo lo tentó 3 veces. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? Después le dijo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te lanzas desde la punta de esta montaña? Y él enviará sus ángeles y
estará en el aire. Y después, por último, le dijo esto. Mateo 4, del 8 al 10. El diablo le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo le dice, te daré todos los reinos del universo si te postras delante de mí y me adoras. Le dice el diablo. Bien atrevido que eres este diablo, ¿no? En el 10, Jesús le responde y le dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. La pregunta es, ¿estaba documentado Jesucristo con respecto a ese mandamiento? ¿Con respecto a la ley? Lo sabía, lo tenía bien claro porque Él se lo dijo al diablo. Solamente delante de Dios te postrarás y adorarás. Ahora, ¿por qué si Él no era Dios? ¿Porque Él permitía que la gente viniera a Él y lo adoraran? Porque ahí ese era un área donde Él se estaba revelando como Dios. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 22 del 8 al 9. Aquí tenemos el caso de el apóstol Juan. También tiene una experiencia después de haber escrito todo el libro de Apocalipsis. Se le revela un ángel. Inmediatamente la reacción de un hombre natural es postrarse ante algo sobrenatural. Y mire lo que pasó aquí con Pablo. Apocalipsis capítulo 22, versículos del 8 al 9. Dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Hasta los ángeles sabían esta noticia. Los ángeles no permitían que nadie se postrara delante de ellos y los adorara. La pregunta esta tarde es, ¿por qué Jesús sí permitía que lo adoraran? Porque era un área donde Él se estaba identificando como Dios. Ahora muévase al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo del 8 al 15. Aquí vamos a leer la historia cuando Pablo estaba en una ciudad y dicen las escrituras que solamente con él pasar la sombra de Pablo, cuando caía o tocaba a algún enfermo, dice que el enfermo se sanaba. Y entonces en este pasaje, viendo las personas los milagros y las sanidades que hacía el apóstol Pablo, ¿qué hicieron las personas? Se postraron delante de Pablo, querían adorar a Pablo. Eso lo consigue en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 15. Yo se lo estoy narrando rápidamente. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo no permitió que esas personas lo adoraran. Pablo se rasgó la vestidura. Pablo se rompió la vestidura en señal de dolor y de duelo. Y le dijo, varones, ¿por qué ustedes hacen esto delante de mí? Si el único que es digno de ser alabado es Dios. ¿Ven? Y no permitió que lo adorasen. Ahora, ese fue un área en la que Jesús se identificó como Dios. ¿Cuál? Que recibió adoración. No lo decía abiertamente, pero se identificó en esa área como Dios. Él permitía que la gente viniera y lo adorara. Y solamente delante de Dios había que postrarse y adorar. Amén. Área número 2 en la que Jesús se identifica como Dios es que Él perdonó pecados. Jesucristo perdonó pecados. Muévase conmigo al libro de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículo del 1 al 12. Aquí también usted se va a conseguir con una historia
donde Jesús, donde quiera que llegaba, su tarea era sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos por el diablo y enseñar la palabra de Dios. Eso era lo que hacía Jesús. Y estando en una casa, Jesús predicando y enseñando, unas personas tenían un amigo que estaba lisiado, que no podía, caminar, paralítico, y lo montaron sobre una, ¿cómo es que le llaman? Se me olvidó una camilla. Lo montaron sobre una camilla casera que ellos hicieron. Y como había mucha gente y no tenían acceso para entrar al lugar, se montaron por el techo, abrieron un hueco en el techo, consiguieron unos metales, hicieron que descendiera el hombre desde el techo y lo pusieron delante de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y dice en las Escrituras que Jesús, al ver la fe de aquellos hombres, osados y atrevidos, como yo declaro que se va a convertir esta iglesia, en una iglesia de hombres y mujeres atrevidos, cuando lo vio delante de él, ¿sabe qué le dijo Jesucristo? No le dijo, sé sano. Lo que le dijo fue, te perdono tus pecados. Las personas que estaban a su alrededor, los fariseos, los escribas, que representaban la falsedad y la hipocresía de los religiosos de aquel entonces, se preguntaban dentro de sí, pero ¿quién es este para perdonar pecados? Porque ellos sabían, los que conocían la ley, sabían que el único que perdonaba pecado en el mundo era Dios. Entonces, cuando escuchan a Jesús que le dice al hombre, ánimo, te perdono tus pecados, lo primero que le vino a ellos fue, pero ya va, ¿quién es este para perdonar sus pecados? Pero Jesús, a través del discernimiento del Espíritu Santo que estaba en él, entendió lo que esas personas estaban pensando, discernió el pensamiento de ellos y les preguntó y les dijo, ¿por qué pensáis de esa manera? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre? ¿Te perdono tus pecados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete? Un hombre que era paralítico, que todo el mundo conocía. ¿Qué era más fácil? ¿Perdonarle los pecados o hacerle el milagro? Entonces Jesús le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados aquí en la tierra, a ti te digo, te perdono tus pecados, levántate, toma tu lecho y vete. No solamente lo perdonó, sino que lo perdonó y lo sanó. Es decir, le hizo las dos cosas que ellos pensaban que era imposible, que lo sanara y que lo perdonara. Entonces, de esta manera Jesús se estaba mostrando en otra faceta como Dios. No decía abiertamente soy Dios, pero sí se estaba identificando como Dios. En Juan capítulo 8, versículo 11, usted también puede conseguir el caso de aquella mujer que la consiguieron en el lecho del adulterio y la atraparon y se la llevaron a Jesús y la costumbre de aquel entonces decía que esa mujer tenía que morir apedreada. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Y yo te condeno, vete y no peques más. Le dijo, mujer, vete y no peques más. Ya ustedes ven, cuando la consiguieron en el hecho del adulterio, todos esperaban que esta mujer fuese apedreada. Y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Como todo el mundo sabía que tenía pecado, soltaron las piedras y se fueron. Y Jesús le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Yo tampoco te acuso. Te perdono tus pecados, pero vete y no sigas pecando, le dijo. Pero le perdonó los pecados. El único que perdonaba pecados era Dios y todo el mundo lo sabía. Y este era un área donde Jesucristo se estaba identificando como Dios.
perdonando los pecados. Amén. Amén. Y en tercer lugar se hizo llamar el yo soy. En Juan capítulo 18, versículos del 1 al 6, usted se va a conseguir el caso cuando nuestro Señor Jesucristo de Nazaret es arrestado. Es arrestado y es entregado a las autoridades. Pero él estaba orando en el huerto de Getsemaní y dice que llegaron una compañía de soldados y se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿es usted Jesucristo de Nazaret? Y Jesucristo utilizó un título que solamente Dios se podía atribuir. Se hizo llamar el yo soy. Jesús le dijo: yo soy. E inmediatamente cuando ellos recibieron esa palabra de Jesús, yo soy, dicen las escrituras que se fueron hacia atrás y cayeron todos. Porque en ese momento lo que estaba saliendo por la boca de Jesús era el título de yo soy. Un título que en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 14, el creador de los cielos y la tierra se atribuyó para sí mismo. Cuando Moisés le preguntó: si yo voy al pueblo de Israel y les digo todas estas cosas que tú me has revelado, y ellos me preguntan de parte de quién tú vienes, ¿qué le digo? Dios le dijo: dile, el gran yo soy me envía. Bueno, ese fue el título que usó Jesucristo de Nazaret cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta estrecha. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el buen pastor. Yo soy. Ese fue el título que utilizó Jesucristo de Nazaret. El yo soy. Entonces, ese título solamente se lo atribuía a Dios. Entonces, de esta manera, el Espíritu Santo de Dios te revela la verdadera naturaleza divina de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Si quieres conocer esa revelación de quién es Jesús, pídele al Espíritu Santo y Él te lo va a mostrar. Te va a revelar que Él es Dios. Amén. Amén. Ok. Otra función entonces que el Espíritu Santo viene a cumplir dentro de la iglesia es que el Espíritu Santo es quien nos empodera para testificar. Para testificar, nos da ideas, nos da pensamientos, y de esa manera nosotros podemos realizar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Si se me cae la señal, quédese allí. Bien, seguimos por aquí. Soy el pastor Héctor Villanueva y junto a mi esposa, la pastora Dilia de Villanueva, estamos al frente del Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, un lugar donde puedes conseguir revelación de la palabra de Dios, impartición del Espíritu Santo y el destino que Dios tiene para tu vida. Nosotros, para la gloria del Señor, estamos levantando una iglesia de reino en estas tierras y estamos saliendo por estos medios con la tarea y el objetivo de predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Así que ya solucionamos el inconveniente, seguimos por aquí, conectados todos. Y decíamos que una quinta función que viene a cumplir el Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas dentro de la iglesia es que Él es quien nos empodera para testificar y nos aporta ideas y pensamientos para realizar tareas que nos ayuden a desatar su poder. Amén. Esto es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. ¿Ya usted ve? Si nosotros contextualizamos este pasaje y lo aplicamos en nuestra vida, diría, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en España, en África, en Australia, en América y hasta el último rincón de la tierra. Porque simultáneamente se tiene que estar predicando el Evangelio. Y por eso nosotros, como dice la palabra, las cosas que le suceden a los hijos de Dios nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque esta pandemia o esta peste china que provocó este encierro nos ha proyectado más bien hacia naciones donde todavía nosotros no hubiésemos podido llegar. Para la gloria de Dios, estamos conectados en vivo y en directo desde Holanda, donde está nuestro hermano Adrián, nuestra hermana Daniela. Hemos tenido conexiones en vivo y en directo de Arequipa, Perú. Aquí tenemos a nuestro hermano Pedro, a su esposa Yané, a su familia conectados también. Hemos tenido conexiones directas desde Ecuador, con los hijos de Ecuador, nuestra hija Libé, su esposo Francisco y las personas que están en esa casa de paz. Hemos tenido contacto directo con la República Dominicana y aquí los tenemos en vivo y en directo, y así hemos llegado a Francia, hemos llegado a Portugal, al norte de España, a la isla de Tenerife, a Atlanta, en Estados Unidos, a Florida, hemos llegado a Centroamérica, Costa Rica, a Venezuela, a Perú, a Ecuador, hasta la Argentina, para la gloria del Señor. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Nos empodera. ¿Para qué? Para nosotros testificar de todo lo que Él hace en nuestra vida. Una sexta función que el Espíritu Santo de Dios hace dentro de la iglesia es que Él nos revela la inmensa derrota que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret le propinó al diablo y a sus demonios cuando al tercer día la muerte no lo pudo retener y se levantó y resucitó entre los muertos. El Espíritu Santo de Dios fue quien vino a este mundo, descendió a las profundidades del abismo y rescató a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, venciendo la muerte, venciendo el infierno, venciendo las enfermedades, venciendo los demonios y todo tipo de dificultad. Y ahora ese mismo Espíritu vive en tu corazón, vive en mi corazón y en el corazón de todos aquellos que lo reciben como Señor y como Salvador. Amén. Miren lo que dice Colosenses 2:13. Rápidamente. Estamos terminando. Colosenses capítulo 2, del 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Jesús os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Ya usted ven? Amén. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14, apoya lo que estamos diciendo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Ya usted ve? Esa es otra tarea que viene a cumplir el Espíritu Santo de Dios. Viene a revelarnos esa derrota que nuestro Señor Jesús le propinó al diablo y a sus demonios, y Él no quiere que tú sepas esa verdad. Él no quiere que tú entiendas y que a ti se te revele esta palabra, porque yo profetizo en el nombre de Jesús que a partir de este momento tú vas a dejar de ser la alfombra del diablo. Yo declaro que en el nombre de Jesús, a partir de este momento, tú
vas a revertir la situación y vas a ser tú ahora quien le va a dar órdenes al diablo. Y le vas a decir, diablo, suelta a mi esposa, suelta a mi familia, suelta a mis hijos, suelta a mi hogar. Te vas en el nombre de Jesús de Nazaret. A través de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una penúltima función es que el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros los dones, las capacidades, los talentos que Dios Padre puso dentro de cada uno de nosotros para cumplir con nuestro propósito y alcanzar nuestro destino aquí en la tierra. De tal manera que cuando tú entiendes esto, ya no tendrás miedo o incertidumbre de lo que podrá ocurrir en tu vida, porque tú sabes que el Espíritu Santo de Dios te guardará, te protegerá y te cuidará para que cumplas con todas las tareas que Él te asignó aquí en esta tierra. ¿Me dicen amén? Amén. Vamos a leer Romanos 8:35 y vamos concluyendo con esto. Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39 dice, escuchen, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando entendemos esta revelación, no andamos preocupados por virus, por enfermedades, por peste, por ruina financiera, porque sabemos que el que nos trajo a este mundo tiene una tarea con nosotros y Él nos va a ayudar y nos va a proteger hasta que cumplamos con ese objetivo. Amén. Gloria a Dios. Y por último, el Espíritu Santo es quien nos trae la palabra o el consejo de Dios a nuestras mentes y a nuestros corazones en los momentos difíciles, cuando nosotros más lo necesitamos. Cuando tú más lo necesitas, ¡pum!, viene una palabra, una revelación a tu mente, a tu corazón. Ese es el Espíritu Santo de Dios quien está obrando en tu vida. Amén. De tal manera que el que tiene el Espíritu Santo de Dios en esta vida, miren, lo tiene todo y es capaz de todo, como dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Estas son las funciones que viene a cumplir el Espíritu Santo de Dios dentro de una iglesia. Cuando el Espíritu Santo de Dios lo restringen, cuando el Espíritu Santo de Dios le prohíben manifestarse dentro de una iglesia, usted no va a ver ninguna de estas manifestaciones. Y es por eso que hoy día vemos tantas denominaciones donde no ocurre nada extraordinario, donde no pasa nada. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, de esta manera, si usted tiene al Espíritu Santo de Dios, le repito, usted lo tiene todo en esta vida. Y el Espíritu Santo de Dios está aquí. El Espíritu Santo de Dios te quiere empoderar para que cumplas con tu propósito aquí en la tierra y alcances el destino que Él tiene preparado para ti. Yo, desde temprano que iniciamos, estoy sintiendo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y Él dice en su palabra que donde dos o más se reúnen en su nombre, allí está Él, el Espíritu Santo de Dios. Y que Él habita en medio de la adoración y la alabanza de su pueblo. Por eso, el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, te quiere tocar, te quiere
empoderar. Y si usted que me está escuchando por los medios sociales no tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces yo te voy a invitar a que tú puedas repetir conmigo esta oración. Abre tu corazón, cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy rompo con toda práctica de idolatría, de vicios, de adicciones y me pongo en tus manos para que me ayudes a caminar por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Te abro mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Amén y amén. Si usted hizo esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, yo le felicito porque a partir de ahora usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios, según lo que dice Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Bien? Usted se convirtió en un hijo o una hija de Dios. Y como hijo de Dios, ahora usted no está solo. Usted no está sola en este mundo. Ahora el Espíritu Santo de Dios que está aquí te quiere tocar, quiere empoderar tu vida. Y yo te voy a invitar a que usted pueda cerrar sus ojitos allí donde usted está. Vamos a tener un tiempo de adoración, vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a abrir nuestros labios, abrir nuestros corazones para que el Señor se encargue de fluir, para que el Señor se encargue de llenarnos de su amor, de su misericordia y de sus bendiciones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Adoremos entonces el nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor.